mortalidad neonatal. Y si están haciendo otra cosa, igual lo voy a poner presente, pero se refieren porque me distraen si están haciendo otra cosa. No hay problema, con 10 que se queden, todo bien. En esa parte de movilidad se les va a enseñar tasas, porcentajes, hay unos ejercicios que tienen que sacar y tienen que escuchar y entender bien porque eso es algo de nuestra práctica diaria. Van a estar pendientes, es más, ustedes van a ser futuros jefes de centros de salud, de redes, etcétera, etcétera, tienen que saber manejar los indicadores. ¿Ya? Así, la salud materno-perinatal es un tema muy amplio y muy gravitante a nivel mundial. Tanto es así que, por ejemplo, existe todo un presupuesto dedicado solamente a este componente, materno-neonatal. La atención de mamás y bebés pues constituye una gran prioridad, no solamente a nivel mundial, sino nacional, regional. Y cuando tengan ustedes que les toque su salud, para saber cómo está un buen indicador económico es la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, la mortalidad fetal. Son incluso indicadores económicos. El bajo peso al nacer de un país, de una nación, ya nos está diciendo si es alto. De hecho, ahí el sistema de salud está más que bien. Lo que les digo, ¿no? Calidad de atención en salud. El hecho de tener estas razones de mortalidad materna alta significa que también el sistema es muy precario. Les cuento, hace 800 años cuando yo vine por acá, la tasa de mortalidad materna la razón de mortalidad materna, era de 170 por 100.000 nacidos vivos. Actualmente esa tasa es de 45.000. ¿Cuánto ha cambiado en unos 30 años? 30, 35 años. Con ese tiempo ustedes no han visto, pues no estaban en programación, en la época del terrorismo, todo, fenómenos social-políticos que golpearon mucho el país. Y como que debido a los años, estos indicadores han ido bajando. Antes, por ejemplo, para fines académicos, uno que podías acceder a las grandes revistas simplemente por ser un país en extrema pobreza. Actualmente ya no, ya como unos 10 años que nos han sacado de él. Y hay que pagar nuestra cortita, va a acceder en. Igualmente, antes había un montón de ONGs dedicadas a la salud materno-perinatal. Ahora ya no, son muy pocas las ONGs que existen a nivel del Cusco. Es más, creo que solamente 2 existen, no hay más. La siguiente. Entonces, como esa ha sido una política mundial, llámese de la Organización Mundial de la Salud, Perú, por ser miembro asociado, sacó la norma de vigilancia epidemiológica perinatal, de mortalidad fetal, neonatal, en aras, porque no se sabía pues, realmente cuántos morían. Había muchos bebés que morían, pero no entraban en estadística. Y actualmente ustedes se van a dar cuenta en sus prácticas, sobre todo los que van a hacer prácticas de obstetricia en la noche, a veces hay bebés que nacen respirando, se mueven un poquito, pero pesan 400 gramos. Esos ya no entran. Algunos ya no los consideran y simplemente entran como obvio. ¿Por qué? Por todo lo que implica el papel, es verdad. Pero si eso no entra como vivo, no mostramos nuestra realidad como país, de lo que está pasando. Por eso que, por ejemplo, en Europa, Estados Unidos, la red de Canadá, acá mismo en América Latina, es una red, la red neonatal, pertenece a Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú no está. Ellos sinceran bien sus datos. Nosotros estamos en ese proceso, estamos mejorando, sí, pero todavía nos falta. Entonces sale esta norma de vigilancia. ¿Vigilancia qué significa?
que cada niño, cada recién nacido que fallece se cuenta, entra a la estadística. Basta que respire, basta que haya un latido, se le considera vivo, aunque se muera a los 5 minutos, pero entra como estadística. Solo sabiendo cómo está nuestra población podremos dirigir nuestras intervenciones sanitarias. Esta es la norma, la 078, y es antigüita, pero no hay necesidad de cambiarla porque las denominaciones no han cambiado. La siguiente. Esta tantita la tiene que memorizar, acá no hay que, no sé, ¿ya? Tasa de mortalidad perinatal, te los pasé también, les dejé unos ejercicios, ¿no? Que luego vamos a checar. Mortalidad perinatal, que va el número de defunciones perinatales. ¿Quiénes son esos perinatos? Los nacidos muertos, los óbitos, después de las 22 semanas de gestación, más las defunciones neonatales hasta los 7 días de vida. Para no complicarse, el MISA lo ha dejado así, pero había perinatal 1, perinatal 2, perinatal 3, más complicadito, ¿ya? Pero esta es la que sigue el ministerio. Esta viene a ser, digamos, la perinatal 1, que es desde las 22 hasta los 7 días de ya nacido. Con esa se van a quedar. Había otra que era la que solamente incluía desde las 28 semanas hasta la primera semana de vida, o sea, más cerquita del parto, ¿no? Y la otra que incluía desde 22 semanas hasta los 28 días de nacido, o sea, una perinatal 3 magra. Como es muy amplia, simplemente se ha quedado acá. ¿Por qué? Porque como es primera semana, está en relación a lo que puede estar pasando en un sistema de salud. Posterior a la semana ya son más problemas del manejo del niño, ya no tanto obstétrico. Por ahí que se ha quedado más esto. Y sobre el otro dato que requiere este indicador es el número total de nacimientos, sea vivo o sea óbito. Entonces, tú tienes en el numerador número de muertes perinatales, que ya sabemos desde las 22 semanas hasta la primera semana de vida, sobre el total de nacidos, vivos o muertos, por 1000. Esta es la tasa de mortalidad perinatal, o sea, fetos y neonatos. Y tenemos luego acá la mortalidad neonatal, que luego la vamos a ver como precoz y tardía. ¿Y por qué? ¿Para qué tanto? Bueno, sí, pues, ¿para qué tanto? Ahora vamos a ver por qué. La mortalidad neonatal global es el número de muertes neonatales desde el nacido, desde que se mueve el bebé o late el bebé, hasta los 28 días de vida en un tiempo y lugar específico. Por decir, ¿cuál es la tasa de mortalidad neonatal del departamento del Cusco del año 2024? ¿Cuál es la tasa de mortalidad neonatal del Perú en el 2024? ¿Cuál es la tasa de mortalidad neonatal de la provincia de Acomayo en 2024? ¿Está bien? Entonces, tiempo y lugar específico. Tiempo. ¿Y qué requieren el denominador? Nacidos vivos. Ya no es vivos y muertos, acá solamente nacidos vivos, porque solamente están viendo neonato. Cuando yo digo neonato que ha respirado, nació vivo, ¿no? Si no diría óbito o estaría fetal. Entonces, ¿cómo lo sacan? Y se expresa por 1000. Esto siempre es una constante. Es una constante. Entonces, número de defunciones neonatales hasta los 28 días, 29 ya no entra, es 28 días. ¿Quién lo estableció? El grupo de expertos de la ONU, así lo han definido. Como les mostré el día cuando les mostré la historia de la neonatología, ¿se acuerdan que antes decían prematura al menor de 2,500? No siendo así, ¿no es cierto? Ahora lo vemos y decimos que no, pero antes era así, porque la neonatología ni figuraba, nadie miraba al bebito.
Simplemente se murió, se murió. Sobre el número de nacidos vivos en un lugar y tiempo también específico. ¿Ya? Esa tablita, por favor, memorícenla para pregunta de examen. Mortal, esta se divide a su vez precoz y tardía. Precoz cuando es hasta los 7 días, esa es la única diferencia. De funciones neonatales en los primeros 7 días de vida, en un tiempo y lugar específico. Y la otra información que requerimos es el número de recién nacidos vivos en un tiempo y lugar específico. Y todo esto es igual que esta, solamente que va a variar el tiempo de vida. Y para la tardía es igual, solamente que va a ser desde los 8 días hasta los 28 días. ¿Y por qué esta diferencia? ¿En qué nos ayudaría? Eres el responsable de etapa de vida niño, el componente neonatal. ¿En qué te ayuda a diferenciar una tasa de mortalidad neonatal precoz o tardía? ¿Qué les viene a la mente? Esa es la causa de función. Y si es, por ejemplo, precoz, podría ser por un mal proceso de parto o alguna comorbilidad de la madre, pero si es tardía, podría ser por algo adyacente a esto. Que no es de esa etapa, ¿no es cierto? Sí. O sea, la precoz está más relacionada a problemas del periparto. En cambio, la tardía está ya más relacionada a problemas en el cuidado del bebé, en este caso, con la madre o el medio ambiente donde crece el niño. Por ejemplo, una sepsis neonatal tardía está más en relación al cuidado del niño. Puede ser que se haya contaminado el cordón umbilical, el lavado de manos en casa no está bien realizado, de repente no recibe lactancia materna, recibe fórmula láctea, es más probable que le dé diarrea, ¿no? O una neumonía también, ¿ya? En cambio, mortalidad precoz está más ligada a la parte de lo que pasa también con la madre, como puede ser que un caso de asfixia. Puede ser también una preeclampsia severa y el niño, la madre hace una hemorragia postparto terrible, el niño nace con anemia aguda y le lleva a una asfixia también. O el niño nace con RCIU, ¿no? Nace pequeño para la edad gestacional. ¿Y qué riesgo tiene esta población de los pequeñitos? Riesgo de trastornos metabólicos y pobre ganancia ponderal. Si está chiquitito, porque ha estado en periodo de hipoxia crónica, preeclampsia de su cabeza les tiene que sonar hipoxia crónica, porque hay alteración de los vasos sanguíneos a nivel de la placenta, el aporte es poquito, entonces el bebé crece poquito y se queda chiquito. Y eso, entiéndanlo como hipoxia crónica. Esos niños están con mucho riesgo para trastorno metabólico y enterocolitis necrotizante. Tienen si bien nacen bien, en la etapa aguda nacen bien, pero después pueden hacernos problemas. Está ya demostrado que los bebés que nacen con RCIU, con ese antecedente, tienden a hacer luego en la etapa adulta problemas cardiovasculares, enfermedades no transmisibles, hipertensión, diabetes, obesidad, incluso. Para eso nos sirve la diferenciación. Entonces yo voy como gerente a la red sur y me veo que mi tasa de neonatal precoz, mortalidad precoz, está altísima, más que la tardía. Me asusto, primero me asusto y después tengo que ponerme a pensar cuáles son las causas. Y de repente estoy en un establecimiento que atiende el parto, pero el personal no está capacitado en reanimación, en atención inmediata al recién nacido. No sabe reconocer signos de peligro. Entonces, ¿qué hago? Los tengo que capacitar. De repente no tienen la bolsa de autoinflable para reanimar. De repente no tienen equipo de succión, no tienen la sonda adecuada, no hay ni una perilla de goma, no hay una radiante, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, se pasa, cuando ustedes vayan a su CERUM tienen que checar todo lo que debe tener el área de atención inmediata. El mayor problema ahí en la periferia son los problemas de atención. Si tienen el equipo, uno se siente más seguro. Cuando no lo tengan, inmediatamente hagan su requerimiento. Y la otra es la tasa de mortalidad fetal. ¿Qué información necesitan? Número de nacidos muertos después de las 22 semanas de gestación o un peso igual o mayor a 500 gramos.
muchas veces no van a tener este dato de la edad gestacional, porque las mamás a veces no llevan cuenta, quien lleva cuenta es el marido, pero a veces ni el esposo lleva la cuenta del tiempo de amenorrea de la madre. Entonces, para eso, entonces ahí nos ayuda el peso. Porque de todas maneras, por A o B siempre nos van a tener que llevar al centro de salud para que hagan constar de que han fallecido. Ya no creo que ahora encuentre como antes, que simplemente lo enterraban, nada más. Y nadie más, solo la familia. Pero como ya fulanito, mecanito, el de la policía, el del centro, y había visto a esa señora que estaba embarazada y luego la ve y no hay bebé, sospechaban de entierros clandestinos. Sí se da todavía, pero ya felizmente nunca. Y el otra información que necesitamos para este indicador es el número total de nacimientos, que incluye vivos y óbitos. O sea, nacidos vivos más óbitos fetales. ¿Cómo construyen este indicador? Arriba va el número de nacidos muertos después de las 22 semanas de gestación o con un peso menor, igual o mayor a 500 gramos sobre el número total de nacimientos de nacidos vivos más óbitos fetales. Y esto sí se expresa en porcentaje, ¿ya? Por 100. La siguiente. A raíz de eso, el año 2014, espérense, nace la norma integrada de atención, la norma técnica de salud de atención integrada del recién nacido, que quedó obsoleta porque no había, por ejemplo, lo del lampaje oportuno, contacto piel a piel, todo eso no se medía, ahora ya se mide. Es más, a los hospitales y todos los servicios que atienden a recepción atienden recién nacidos y partos, sí se ha exigido y se ha actualizado esa guía con el mismo nombre, pero en el año pasado, agosto del 2024. Y la novedad de esto es que ya está oficializado este término. Muerte neonatal evitable. Es toda aquella muerte neonatal que ocurre en un recién nacido que pesa más de 2.500 gramos y sin malformación congénita mayor. ¿Sí? No se puede morir ya un bebé que pese más de 2,5 kilos y que no tenga malformación. Eso no es algo pasó y generalmente el problema está más. ¿Dónde se están muriendo más a los bebés? Como vamos a ver después, en los establecimientos de salud que atienden partos. Antes se morían más en sus casas. Ahora ya llegan al establecimiento, pero se mueren más ahí que en sus casas. ¿Por qué? Uno es por capacitación del personal, segundo es por infraestructura y por lo otro es por equipamiento, lo que les decía. Ustedes tienen toda la voluntad, están capacitados y todo, pero no tienen todo lo necesario para poder ayudar, ¿no? Pero por eso indicado para eso no sirve. Al que le guste salud pública, estará feliz con esto. Al que no le guste, estará medio aburrido. Entonces, dentro de todos estos indicadores en esta norma, así nomás le ponen resolución ministerial, este numerito de acá, le encuentran la norma, y dentro de otro valioso dato de esta norma, son los indicadores de impacto, que son medidos anualmente y cada 5 años. No tiene razón de medirlo cada mes. Eso es para un establecimiento, para tú como gestor. Pero para cambiar políticas o intervenir, hay que hacerlo cada 5 años. Pero eso no quiere que no midan continuamente. ¿Cuáles son esos indicadores de impacto? La tasa de mortalidad neonatal, porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer, prevalencia de nacimientos prematuros, mortalidad neonatal relacionada a prematuridad, proporción de mortalidad neonatal evitable, proporción de mortalidad neonatal por malformaciones congénitas. Como se darán cuenta, el bajo peso al nacer y la prevalencia y la mortalidad neonatal relacionada a prematuridad son indicadores económicos. Ustedes entran a páginas como UNICEF, o sea, bueno, ahí ya va a desaparecer seguramente,
pero en todo caso, ¿cómo se llama? A UNICEF, perdón, no sé, UNICEF. Ahí encuentran estos indicadores y se consideran en la revista de Economist, de que es una revista inglesa. Estos indicadores lo usan como indicadores de desarrollo humano. Entonces, países con altas tasas en estos dos indicadores ya te hablan de cómo está ese país. ¿Cuánto de su presupuesto dedican? Si los tienen altos porque no les están dedicando mucho, y eso es bastante cierto. Malformaciones, ¿de qué te habla? Proporción de mortalidad neonatal por malformación congénita. Por ejemplo, me toca mi según en Acomayo y he leído los indicadores y bueno, doy con la sorpresa de que el año pasado, el 24, han habido 10 casos de hidrocefalia congénita y 2 casos de espina bífida. Ya han llevado salud de epidemiología. ¿De qué les habla eso? De que hay una intervención que actualmente se aplica y se hace, que es la administración de ácido fólico. Entonces está mal, no administra, si lo está, no lo tomo, porque a veces no lo tomo, pues simplemente la clínica no, la gestante no lo toma. Y es más, eso no se debe tomar cuando gesta, sino antes de gestar. Antes. Entonces, cosas como ese dato, ya les están diciendo ustedes que la salud pública por ahí está yendo mal y hay que intervenir. La siguiente. Y estos son los indicadores de resultado. Lo anterior que les dije eran de impacto. O sea, impacto es cuando, por ejemplo, el lavado de manos. La estrategia de lavado de manos. ¿Para qué yo la uso? Para bajar diarreas, ¿no es cierto? Para bajar neumonía, como la brote que tuvimos la pandemia que tuvimos del COVID. Fue una gran herramienta. ¿Bajó muerte? Sí, bajó muerte. Entonces, ¿cuándo es impacto? Cuando baja muerte o discapacidad severa. Ahí se impacto. ¿Ya? Estos son de resultados. Por ejemplo, la neonatal precoz, la anterior era neonatal global, ¿se acuerdan? Acá estoy buscando precoz, mortalidad neonatal tardía, por bajo peso al nacer, por asfixia, por malformaciones congénitas, por sepsis y mortalidad neonatal evitable. Son indicadores de resultados. Al final van a hacer unos ejercicios por grupo sobre estos temas. La siguiente, con los datos que les voy a dar. La siguiente. Así estamos para el 2020. ¿Dónde está Latinoamérica? Estamos con nuestra tasa de mortalidad neonatal. 9 por 1000 nacidos vivos. Estábamos bien, porque uno de los objetivos del milenio fue bajar la mortalidad neonatal a menos de 12. Lo conseguimos para el 2020. Y a raíz de eso empezó el presupuesto, ya no subió para el componente materno neonatal, es el mismo que tenemos. Y ahí y más se dedicaron a otras enfermedades como pueden ser las las que no son infectocontagiosas. Miren miren como continente, siempre África, el sur la parte sur de Asia también ha disminuido la mortalidad, pero no en la misma velocidad que en Latinoamérica. ¿Cuántos deditos de por acá? Miren, un montón. Con eso más. Esto se llama cuando usan mapas, tiene un nombre especial, no me estoy acordando, pero con solo ver ustedes ya saben, se están dando cuenta dónde se mueren, ¿no? En la África subsahariana y la parte sur de Asia. Nosotros con este colorcito estamos por acá, de 5 a 12 está el mundo. ¿Okay? Tienen que saber leer un gráfico. La siguiente. Esto es a nivel de Latinoamérica. ¿Quién estará por acá abajito? ¿Quién tiene la tasa de mortalidad neonatal más baja? Chile. ¿Quién tiene la tasa de mortalidad más alta? Bolivia. ¿Perú por dónde está? Ese es el azulito. Se puede ver. Y después estamos también debajo de Ecuador. Bolivia, Ecuador, cerquita a quién? Cerquita a... Miren, pero Venezuela es porque no informan bien.
Si ya se ha visto como calidad de información, no la dan bien. Yo les puedo decir cuánto es la mortalidad, acá en el cuadro, cuánto es. A ver, según esta gráfica, mencione usted qué país tiene mayor tasa de mortalidad neonatal. A. Perú más que Bolivia. Argentina más que Perú. Chile más que Argentina. Con la gráfica ustedes me van a marcar la respuesta correcta. ¿Para qué? Para saber que sí están analizando la tabla. ¿Ya? La siguiente. Según ellos, a nivel Perú, ya no estamos en Latinoamérica, solo Perú. Miren, acá tenemos tres curvas. Esta es la tasa de mortalidad neonatal, la primerita de acá, de coquitos y rayos. Esta es la, de acuerdo a los años, ¿no? El 92, y miren cómo fue cayendo y permanece así hasta la fecha. Luego, a partir del año 2010, empieza a caer, ¿no? Caída libre, prácticamente caída libre. Y luego, seguimos en 9.25, ¿no? Y luego nos hemos quedado prácticamente en 10 hasta el año 2021. ¿Ya? En el Perú la tasa de mortalidad de menores de 5 años se redujo, miren, 75%, pero gracias a que a la disminución de la tasa de mortalidad neonatal. Y la tasa de mortalidad infantil se redujo en 72%, gracias a qué? A la disminución de la tasa de mortalidad neonatal, o sea, quienes más se morían eran menores de 28 años. Y la tasa de mortalidad neonatal se redujo en 63%. La mayoría eran por problemas infecciosos. Era común ver en estos años, los 90, inicios del 2000, chiquitos que venían con meningitis neonatal a la consulta externa en los hospitales. Era común, ahora es rarísimo. Era común ver eso. El 50% de estas muertes en menores de 5 años de neonatal. Miren acá también. El 50% de las muertes en menores de 1 año, neonatos. Es muy difícil que vean usted que se muera un niño de 3 años, 4 años, 5 años. Y en menores de 1 año es más raro. De eso, ¿de quiénes se mueren más? Con neonatos, se mueren más. La siguiente. Entonces, esto lo pueden leer. Acá el resumen es que la meta para bajar mortalidad neonatal para el 2030 nosotros ya la hemos cumplido. Como país ya la hemos cumplido. Pero no así otros países de la región, como puede ser Bolivia, Paraguay. ¿Sí? Para cada país se utilizó la tasa anual de reducción para el periodo 2010 al 21 para proyectar la tasa de mortalidad a nivel de un país desde el 22 al 30. En eso estamos, se sigue luchando, se sigue trabajando, se ha trabajado mejor los presupuestos. Ahora el problema no es plata, el problema es usar bien ese dinero. La siguiente. Acá de manera gráfica, del año 2016 al 2023, de la semana 1 hasta el 52. Miren acá, veo, ¿no? Más rojo que verde. En cambio acá, más amarillo, verde, rojo. Esto está como número de distribución geográfica solamente de distribución total. No está como tasa, está como número total, número absoluto. Entonces, de esta impresión, de acuerdo a esto, si miramos, tiene más rojos, tenemos acá. Si miramos para el año 2023, miren cómo estamos, entre amarillo y verde, ¿cierto? La siguiente. En esta tabla, sin embargo, como número absoluto, pues tengo el cuarto lugar, con 300, perdón, incluso cuarto, ¿no? Peleadito ahí de cerca con, perdón, estamos en el primer lugar como número absoluto, eso no me dice tasa. Pero cuando lo vemos en tasa, estamos en el cuarto lugar. ¿No? Porque di acá la apariencia que se muere más Cusco, en primer lugar. Pero ¿cuánta población tenemos de habitantes? Creo que llegamos al 1,5 millones. Entonces, ustedes sacan, multiplican
multiplicando y dividiendo y sacando el indicador tasa de mortalidad que nos tamiza a todos, nos ponen iguales condiciones, la figura es diferente. Ya no estamos en el primero, sino estamos en el cuarto lugar, pero igual en este color rojo para este año. ¿Y por qué el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones? Porque toda muerte se inscribe, entra al sistema. ¿Quién certifica? El médico, ¿no? Hola, usted si no hay médico para informar de esa muerte. Es una fuente confiable, por lo menos de todo lo que se cuenta. Doctora, pero no todo se cuenta, es verdad, pero ya no sirve como fuente. En primer lugar, Huancavelica, Pasco, Puno, Cusco y Ayacucho. Y donde superan 2 a 3 el riesgo de ocurrencia de muerte neonatal existente en La Libertad, Lima, Tumbes, Moquegua, Ica y Cayón. En números absolutos, porque Lima, pero ¿cómo Lima si tiene todo? Pero que Lima tiene mayor población si vemos en números, pero cuando le aplican la tasa, pues miren dónde está Lima. 6.35. Entonces miren esa brecha, de 18.34 a 6.35. ¿Qué tiene Lima que no tiene Huancavelica? Recursos humanos, tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá en esta otra gráfica también, como Perú, el momento de la difusión, de acuerdo al centro de CDC, es el Centro de Control de Enfermedades, acá con esa sigla, a nivel de MISA, que maneja su sistema de vigilancia epidemiológica de mortalidad fetal y neonatal. En azul, los que mueren menos de 24 horas, naranja, de 1 a 7 días y de 8 a 28 días. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Es para la intervención. Los que se mueren en esta etapa son los que van a necesitar más RCP, de repente no tienen el ambiente adecuado para hacer la recepción de estos bebés, o ¿sí? O de repente había que referir, lo refieren ya muy tarde y hay poco que hacer. De 1 a 7 días todavía tiene influencia lo de la etapa perinatal, pero de 8 a 28 días eso es netamente cuidado de la madre de la familia o el establecimiento que está recibiendo por alguna razón estos bebés, ¿no? Porque se han enfermado. Más del 38% se mueren en las primeras 24 horas para el 2022. Moquegua, Ancash, Pasco y Cusco tienen una proporción mayor de 50%. 38% es para Moquegua. Tumbes y Tacna tienen proporciones mayores a 50%, más del 22% en la etapa neonatal tardía. ¿Saben cuánto es la etapa neonatal tardía? De 8 a 28. Acá, 22%. Pero la gran mayoría, miren dónde está, acá, 1 a 7 días por estos departamentos de acá, pero para arriba son más en las primeras 24 horas. ¿No? Y que Moquegua, Ancash, Pasco, Cusco, Callao, Amazonas, o sea, hay de todas partes, de arriba y de abajo. No es que los que están arriba, estos de acá están al sur, al norte y estos al sur no. ¿Se dan cuenta? Es por las disparidades que tenemos como país, ¿no? Por eso le digo que el Perú también tiene pequeños Áfricas y pequeñas Asias. ¿Ya? El Cusco también. La siguiente. Acá hay otro modelo de gráfica del 11 al 22, ya donde se mueren, se está muriendo, se hace la competencia entre las 24 horas y de 1 a 7 días. Como gestores, ¿qué tendrían que hacer? Intervenir en esta parte, desde el momento del nacimiento y en el cuidado en casa, esos primeros 7 días, ¿no? Ahí solito. Ahí está, condiciones del parto, ahí tengo que atacar. Que de 1 a 7 días que tengo que atacar, condiciones del centro de salud. Y los otros en condiciones de hogar. Cómo cuida la madre, le da pecho, no le da pecho, hay violencia familiar, hay aporte nutricional, etcétera, etcétera. ¿Siguiente? Causa de muerte. A ver, ¿de qué se muere? En verde es prematuridad, que miren ustedes a través de los años ha ido aumentando.
En gris, malformaciones congénitas que ligeramente también ven que ha ido aumentando, pero mucho menos que la prematuridad. Y estas están asociadas. En cuanto a la asfixia, hemos disminuido, no tanto como quisiéramos, pero sí se nota, hay una tendencia a la disminución. Y en azul son las infecciones, que también ha disminuido mucho más que lo que sería malformaciones. Y otras causas, esto se debe más que nada a que no sabemos, diagnosticamos mal. No, o podemos diagnosticar bien, pero el vaciado de datos es no. El que pone el diagnóstico. Porque el estadístico solamente pone lo que tú has escrito. Si te entiende la letra. Si no te lo entiende, más o menos va a percibir lo que es la forma. Es muy importante, no se les pide buena letra, sino letra líquida. Hasta el 2021 el país, la primera causa de disfunción neonatal era la relacionada prematuridad o inmadurez. 27%, seguida por la asfixia, que es esta naranjita, y problemas relacionados a la atención de parto, 18%, y malformaciones congénitas, 17%. Eso hace 30 años no figuraba. Y en último lugar, infecciones 15%, que todavía es un dolor de cabeza. La siguiente. Miren, y acá por quintil de pobreza. ¿Dónde se mueren más? Primer quintil. ¿En qué departamentos? En la mayoría. Entonces solamente yo les pongo la gráfica, ustedes me entienden decir, tienen que decir en qué quintil se mueren más los bebés. Primer quintil. ¿Ya? ¿Y de qué se están muriendo más? De así, de sencillo, así interpretaron. La siguiente, ya cuando estén, ahora me van a llevar tesis 2, ¿no? Ahí también les tesis 1, tesis 2. Tesis 1 ahí, me van a llevar. Dedíquenle buen tiempo. Y esta es la mortalidad neonatal evitable que se viene trabajando desde el 2014, pero ya oficialmente como indicador de calidad nos piden, porque eso mide mucho cómo trabaja un establecimiento de salud. Repito, tiene que haber una causa muy justificada para decir que se mueran más de 2.500 y sin malformación. Tiene que haber o lo asfixiar o la mamá, algo tiene que haber, o un trauma. No hay razón. Y generalmente está asociado más a traumas obstétricos o procesos enlentecidos en la atención misma del parto. Porque si tenía que entrar cesárea no entró, y a cosas por el estilo. Miren cómo es el país. Esto es para el 2020. Miren, Tumbes, bien variado. Tumbes, Nocipiura y ¿cómo se llama? Lambayeque. ¿Cómo se llama ese departamento? Geografía, cuarto grado, primaria. ¿Cómo se llama? Lambayeque. Debajo de Piura. Lambayeque. Lambayeque, así con fuerza, con ganas. ¿Debajo qué sigue? Debajo. Ancash. Debajo. Ica. Arequipa. Moquegua. Tacna. Muy bien. ¿Y este cuál es? Este de acá. Este. 1, 2, 3, al lado. Ayacucho, el piquito del pato. Ya sigue, este es Cusco. La siguiente. Perdón, es anterior. Miren, tenemos que bajar la meta es bajar a esto, menos del 25% de muertes evitadas. ¿Ya? Casi el 90% del país está en este rango para este año, 20%. Entonces ya mortalidad, y ahora morbilidad. Entonces, si es morbilidad, significa que es una condición clínica anormal, que puede estar asociado no a un factor de riesgo que trae la mamá o el bebé o por la placenta, ¿no? Y que puede cursar con complicaciones y desenlaces fatales, como la muerte o discapacidad. Por eso se tiene la siguiente.
Y para eso es necesario saber qué tipo de poblaciones neonatales vamos a manejar. ¿Y quién nos ayuda ahí? Lutsenko. Para mujer era Lutsenko. ¿Ah? Cultura. No todo es esto. ¿Cómo se llama? Hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia. La bomba sodio-potasio que te hace. Es bueno que si le da curiosidad. Mira, acá tienen la tabla de Lutsenko. Este es el percentil 10, el percentil 50, el percentil 90. ¿Ya? Por un lado tienen ahí los pesos, ¿no? Acá la columna de los pesos. Y la otra abscisa que es de edad estacional. ¿Está bien? Y tienen estos tres percentiles. Y a término, ¿hasta cuánto hemos dicho? A partir de las 37 semanas de acá, ¿cierto? ¿Por qué marca acá 38 bien marcadito? Porque Lutsenko así lo considero. 38 para ella era 38. Entonces, menores de 37 son prematuros. ¿Está bien? De 37 a 41 son, a menos de 42, perdón, son a término. Y de 42 a más, incluido el 42, son los post-término. Entonces, si trazamos la curva, acá póngale una línea imaginaria de 37, la otra acá de 42, ¿sí? Y si tengo mi percentil acá de 10 y de 90 sobre todo, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos poblacionales neonatales. ¿Está bien? Quiere decir que el prematuro que está de vaca menor de 27 semanas puede ser pequeño para edad gestacional, adecuado para la edad gestacional, es decir, el que está entre el 10 y el 90, ¿no? Y por encima del percentil 90 es el grande para edad gestacional. Solamente hablando de los prematuros. Cuando hablamos de los atérmicos, se va de 37 a 41, o a menos de 42, menos, no pisa. Igual me va a dividir a pequeños, adecuados y grandes. ¿Está bien? Y cuando hablamos de los posttérminos, este pedacito, igual tenemos pequeños, adecuados y grandes. Acá tienen todas las denominaciones, las 6 y las 9, los 9 grupos poblacionales. Pregunta, de todos estos grupos, de estos 9 grupos poblacionales, ¿cuáles son los grupos que tienen más riesgo de morir y enfermar? Los pretérminos de bajo peso pequeños. Cuando dices bajo peso es solamente, eso es una variable, peso, ¿no? Entonces, los prematuros pequeños, esos tienen doble. ¿Qué otro grupo poblacional tiene más riesgo? ¿De los que tienen más riesgo? Solo tiene el factor de riesgo, ser pequeño. Los posteriores pequeños. ¿Por qué el prematuro pequeño? Porque de por sí está inmaduro y segundo porque está desnutrido. Son dos factores de riesgo, no solo para el momento de nacer, sino para como pronóstico de vida. Y el posttérmino, ¿por qué? Porque eso está asociado pues a asfixia, porque esa placentita ya no está joven, ya no le dan todos los nutrientes. ¿Y por qué esto pequeño? Porque encima, aparte de la hipoxia aguda, tiene un cuadro de hipoxia crónico, por eso está chiquito, ¿no? Por eso es que ahora, antes era más alto el número de muertes fetales, y con esto, el nuevo enfoque en obstetricia, ni bien ven alguna alteración ecográfica o por el resumen de no viabilidad del feto, lo sacan antes. O sea, no esperan ya que llegue el 41. Van viendo las condiciones de acuerdo a los estudios ecográficos y determinan sacarlo antes, al menor signo de alteración placental o de flujo placental. Por eso van a ver en los hospitales, no van a encontrar mucho posterior. No van a ver mucho, rara vez. La siguiente. Acuérdense del Lutsenko.
preguntas, todo tiene respuestas. Ya me la contestaron. Acá las poblaciones entre término pequeño son los que tienen más riesgo y el postérmino pequeño. Y el postérmino a término grande y el postérmino grande, los grandes. Esto no tanto, porque igual el pretérmino no van a ser muy grandes, pero esto sí. El postérmino grande y el atérmino grande. ¿A qué riesgo están? ¿A qué? Uno, ¿qué más? No tiene riesgo, él es el producto de una madre que está haciendo una diabetes estacional, ¿no? Pero, ¿y eso qué les condiciona? Ser grande. Trauma o shock, ¿no? Que va desde un caput hasta una fractura de hueso o hasta fracturas postales, o hasta la fractura, ¿cómo se llama? Fractura de cráneo con hemorragia glandular. Se les hace una bolsa de sangre. La siguiente. Entonces, para morbilidad vamos a trabajar ahora, me van a sacar porcentaje de nacidos vivos con bajo peso en nacer, porcentaje de nacidos vivos a término pequeños, porcentaje de recién nacidos egresados con diagnóstico de asfixia, egresados con diagnóstico de malformaciones congénitas, sobre todo las mayores, que son las que nos interesan como salud pública, y séptimo natal, ya sea precoz o tardía, y egresados con diagnóstico de hipoglicemia. ¿Ya? La siguiente. Ejercicios. Para esto quiero que se dividan en grupos. Como necesitan de ahí va a estar la figura. Vamos de acuerdo al grupo de práctica. Como grupo de práctica.